¿Cómo están, gente de YouTube? Como vieron en el título del video, estaremos hablando de la historia de mi propio fanfic, o sea de Fate Grand Order por Ultraman Nexus. Quiero aclarar que lo hago por dos grandes razones: 1, es que no creo que haya alguien que quiera narrar mi fanfic, y 2, tiene demasiados fallos, sobre todo en los primeros capítulos, pues recién me estaba adentrando en el mundo de Fate cuando los hacía, y creía que con solo saber todo el lore de Nexus y ver un resumen de la peli de Fate Grand Order First Order ya bastaba. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que quiero que tomen esta narración como una especie de remake oficial del fanfic. Aparte, habrá mejoras en los primeros capítulos, pero igual les recomiendo leer el fanfic que está en Wattpad, pues está más avanzado, así que espero que disfruten de esta narración. Chaldea. Una corporación que actualmente está en el objetivo de proteger a la humanidad, de las actuales singularidades que están sucediendo en el mundo, eventos que cambian la continuidad para destruir la civilización. Esta corporación se ha adueñado actualmente del único máster superviviente Ritsuka Fujimaru, y la única superviviente de los experimentos de los Demiservats, Mash Kirieli, los únicos actuales en los cuales se encargan de proteger el orden humano, sin saber de lo que vendría más tarde con dos seres que están a punto de conocer. Dos entidades, polos opuestos entre sí, uno representa la esperanza y el otro representa el miedo en persona. Ultraman Noah, un ser de luz pura, una especie de entidad que jura proteger a todos los seres vivos del universo. Y Darkseid, su contraparte, que a diferencia de Noah, este ser es un dios de la destrucción, un demonio que lo único que quiere es destruir todo. Ambos están condenados a enfrentarse para siempre, hasta el fin de los tiempos. Ambos seres habían salido de su respectivo mundo, a un enorme cruce de multiversos, en el cual ambos siguieron peleando. En un momento, ambos seres, con lo último que les quedaba, lanzaron sus últimos ataques, que culminó en un empate para ambos, sin ganador. Aunque aparentemente ya ambos seres habían muerto, la realidad es que solo habían perdido sus partes físicas, separándose en diferentes energías de luz y oscuridad respectivamente. Con Ultraman Noah, se dispersó en diferentes copias de su anterior forma, Ultraman Nexus. En el caso de Darkseid, él crearía a un nuevo Dark Ultra, siendo este un nuevo demonio con las habilidades de Faust, Mephisto y el propio Sagi, así naciendo Dark Lucifer. Pero algo pasaría, y es que Dark Lucifer nacería justo antes del choque de rayos de Noah y Sagi, provocando que una parte de él salga de su cuerpo completo, creando otro Dark Lucifer pero solo con el 10% de su poder, sin poder llegar a más. Aún así, este ser de oscuridad caería junto a la luz de Nexus a otro mundo. Justo un tiempo después de que ambos cayeran al nuevo mundo, Lucifer sería el primero en despertar, y al revisar levemente sin ser detectado, vería que en las instalaciones de una base en plenas montañas que nevaban, había una especie de submundo, que sin saberlo, había descubierto a Chaldea y el evento de la singularidad F de Fuyuki 2004. Justo se fijaría en un solo hombre, el cual le llamó la atención por la oscuridad en su corazón, siendo este Lefliner. Después de que terminara la singularidad, Lucifer se presentaría frente a Lef, y luego se fusionaría con él, convirtiéndolo en su nuevo portador, pero Lucifer, al tener una energía algo inestable, todas sus habilidades tardaría mucho para que Lef los tenga. Mientras tanto, con Ultraman Nexus, él solo espera el momento de escoger a su Dunamist, cuando Lucifer haga su primera jugada. Transformation 闇が怖くてどうするあいつが怖くてどうする足踏みしてるだけじゃ進まない男なら誰かのために強くなれ歯を食いしばって思いっきり守り抜け転んでもいいよまた立ち上がればいいただそれだけできれば英雄さ
めに強くなれ女もそうさ見てるだけじゃ始まらないこれが正しいって言える勇気があればいいただそれだけできれば英雄さ、Iniciaría un día más en Chaldea, uno en el cual todavía no hay una singularidad por enfrentar. Mash y Ritsuka estarían sentados conversando un rato sobre las actuales singularidades, pues por alguna razón empezaron a demorar en empezar una nueva. ¿Sabes? ¿No se te hace raro de que últimamente hemos combatido muy poco en las singularidades? Es que siento que algo más podría pasar más adelante. Pues no lo sé aún, pero no creo que igualmente podríamos derrotarlos juntos. Bueno, sí, ambos hemos luchado en las anteriores singularidades, y pues creo que podremos a pesar de todo. Bueno, jaja, pues a pesar de todo hemos podido con todo, aparte, no creo que se nos aparezca una especie de monstruo que nos quiera devorar, ¿no es así? La conversación de ambos era muy relajada, pues a pesar de que pasaron casi 3 semanas desde la quinta singularidad, aún permanecían con un atismo de paz. Pero repentinamente, su tranquilidad se vería interrumpida por la alarma de Chaldea, una nueva singularidad había aparecido. Tanto Ritsuka y Mash terminarían llegando a donde Romaní, a entender el actual momento de peligro, pero podían ver en el rostro del doctor algo de preocupación, como si hubiera algo que no encajaba. En los monitores solo se podían escuchar levemente lo que parece ser rugidos de algo que no era de este mundo, de algo, un monstruo, no, mejor dicho, una bestia. Esto es extraño, nunca he visto algo similar a esto. No es una singularidad como cualquier otra, esta tiene una magnitud extraña, no hay ni Servants enemigos ni algún grial, las magnitudes pertenecen a algo más que aún desconozco. Esas palabras confundirían a ambos, pues tanto Mash y Fujimaru no entendían a qué se refería su compañero. Doctor, ¿a qué se refiere con todo esto? Romaní vería a Ritsuka, y después seguiría. Esta nueva singularidad tiene algo raro, unas especies de criaturas que están ocasionando la interferencia a la historia humana, aún desconozco qué son. ¿Unas criaturas? ¿De dónde vienen? Esto ya está fuera de lo que ya nos hemos acostumbrado, ¿cómo podremos detenerlos? ¿Y en dónde es? A lo que Romaní respondería. Aparentemente es en el 2009, en una área que no tiene nombre en Japón. ¿2009? Qué extraño, en la historia de la humanidad no hubo algo importante en ese año, algo anda mal. El pelinegro estaría confundido por la revelación de la actual amenaza, pero igualmente estaría determinado en detener el evento catastrófico que podría generar esta nueva singularidad misteriosa. Vamos, no creo que sea algo que no podamos detener, ya hemos enfrentado cosas peores antes, podemos con esto, ¿no es así, Mash? La peligrosa sonreiría, también entendiendo el problema, pero sentía que junto con su compañero, podrían con lo que sea. Claro, Senpai, podemos lograrlo. Si queremos proteger a la humanidad, debemos enfrentar a lo que sea que esté en esta nueva singularidad. Después de eso, ambos jóvenes entrarían al protocolo del Ray Shift, en sus respectivas cápsulas, donde empezarían a entrar a la singularidad, sin saber de lo que les depara en ese lugar. Ya dentro de la singularidad, los dos jóvenes verían a su alrededor, viendo que están curiosamente cerca de una gasolinera, aunque ambos al revisarlo, no verían a nadie, cosa que extraña a ambos héroes de Chaldea. Esto ya me empieza a dar una mala espina, Senpai. Es como dijo Romaní, no hay ningún tipo de Servant oscuro, este silencio me incomoda mucho. Diría la peligrosa con preocupación, pues realmente sentía un fuerte sentimiento de estar en una especie de lugar liminal. No te preocupes, Mash, recuerda que yo te apoyaré en esto, después de todo, hemos luchado juntos antes, esto no es nada. Diría Ritsuka, en un tono tranquilizador para su compañera. Ambos investigarían aún el lugar, encontrando una especie de líquido negro, pero por la textura y el olor, pensaron que solo era petróleo. Mientras Mash y Ritsuka estaban hablando un rato con Romaní, reportando lo que habían encontrado, una criatura estaba despertando. Romaní lo vería levemente detrás de ambos, pero antes de avisarles sobre eso, la bestia lanzaría uno de sus tentáculos justo en la pierna de Mash, atrapándola y arrastrándola hacia la criatura. ¿Pero qué rayos es esa cosa? Gritaría Mash mientras es arrastrada hacia la bestia, pero rápidamente arranca los tentáculos de la bestia, liberándose para luego darle golpes a la bestia con su escudo.
La bestia, al notar la resistencia de la peligrosa, rápidamente se voltea y trata de escapar. No dejaré que escapes, monstruo. Diría Mash antes de abalanzarse a la bestia, para darle un fuerte golpe a la bestia, que terminó siendo letal. La bestia daría una especie de grito de dolor, antes de explotar y expulsar una especie de partículas azules. Ya con la situación más tranquila, los dos jóvenes verían los restos de la criatura que los había atacado, analizando su estructura. ¿Pero qué era ese? Monstruo. Diría Mash completamente estupefacta, pues nunca habían visto algo similar a la bestia en singularidades anteriores. Aparentemente esta cosa tiene composición de agua y etanol. ¿Qué clase de criatura es esta? Diría Ritsuka. En eso, Romani los volvería a contactar, pues estaba preocupado por lo que había pasado. Chicos, ¿están bien? Diría Romani desde la sede de Chaldea. Estamos bien, por suerte, una especie de babosa mutante nos atacó, pero al menos Mash se encargó de él. Lo que no entiendo, es que de dónde habrá salido esa cosa. No parece un monstruo mitológico, es algo más, del espacio. Monstruo le queda poco a esa cosa, pues tiene una apariencia de una babosa, con tentáculos y una boca que parecía bueno, no diré a qué parecía, pero por la apariencia, monstruo es muy poco. Sería una bestia espacial, una Space Beast. Space Beast, dices Ritsuka. Vaya nombre que le has dado a esa cosa, pero por lo menos ya sabemos a qué enfrentamos. Justo la conversación es interrumpida por un conjunto de rugidos de la misma bestia, y los dos al voltear, vería a más bestias, siendo un total de 3. No hay tiempo para enfrentar a esas bestias, Senpai. Siento que se acercan más. Diría Mash, pues no era necesario pelear para entender que podrían ser devorados fácilmente por las bestias, por lo cual ambos deciden escapar, mientras las bestias siguen tratando de alcanzarlo con sus tentáculos, mientras ambos esquivan los ataques. De pronto, Ritsuka miraría arriba, viendo a una nueva bestia, siendo igual a las que los perseguían, pero este era uno que tenía una forma más alargada que le permitía volar, y este monstruo rápidamente lanzaría una especie de líquido negro, pero rápidamente Mash lo logra detener usando su escudo de Galahad para proteger a su máster. Pero rápidamente los dos jóvenes serían acorralados por las bestias, sobre todo por la cuarta que había llegado volando, que rápidamente cambiaría a su forma terrestre, ya listos para devorárselos. Hasta que, una molotov caería justo en donde estaban las bestias, haciendo que estos empezaran a quemarse, hasta explotar. Después de eso, Mash y Ritsuka verían lo que había pasado, y luego vería a quien era su salvadora, una mujer misteriosa, mujer con una especie de arma que la acompañaba. 4 pedoleons muertos. Esta hablaría como para sí misma después de acabar con las bestias. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, pero ¿podría decir quién eres? Diría Ritsuka, agradecido con la misteriosa mujer. Bueno, solo soy una chica que quiere acabar con estas abominaciones. La pregunta aquí es, ¿ustedes quiénes son? Sus ropas son algo raras, y parecen muy jóvenes como para pelear contra esas bestias. Diría la mujer, con una actitud seria. Oh, bueno, digamos que soy una compañera de él. Hemos llegado aquí solo para detener a esas bestias. Por cierto, ¿has dicho que se llamaban pedoleons? Diría Mash a la mujer. La mujer miraría a Mash, aún seria pero asiente. Sí, esas bestias se llaman pedoleón. Por cierto, jovencita, ¿qué clase de escudos es el que cargas? Bueno, es mi arma, digamos. Diría Mash. Pero bueno, luego nos presentaremos formalmente. Acompáñenme, tengo un refugio que ningún pedoleón ha entrado. Diría la mujer mientras camina, mientras Fujimaru y Mash la siguen, aunque sabían que ella no era una servant, igual necesitaban de su ayuda. Después de unas horas, llegarían a una base simple pero segura. Bueno, ya que estamos aquí, me presento. Me llamo Mizuki. Dice la mujer, ahora identificada como Mizuki. Oh bueno, un gusto Mizuki, me llamo Ritsuka Fujimaru. Y bueno, yo soy Mash Kirilight, su compañera de mi servant. Dirían ambos jóvenes, presentándose a Mizuki. Entiendo, pero bueno Mash, ¿acaso eres uno de sus supuestos espíritus nobles? Preguntaría Mizuki a la peligrosa. Bueno, más o menos, soy humana, pero con el ADN de servant. Básicamente soy una combinación de ambos. Explicaría Mash a Mizuki, tranquila por el momento de paz en este momento. La conversación seguiría, esta vez tratando de entender sobre la bestia pedoleón. Ritsuka sería el primero en preguntar. Por cierto, ¿han visto en dónde salen? Tristemente no, solo aparecieron de la nada, desconocemos mucho de ellos, lo único que sabemos de los pedoleones es su hambre insaciable, ni con 10 elefantes se pueden llenar esas abominaciones. Ya veo. Entonces, ¿qué podríamos hacer?
diría Ritsuka algo desanimado por la situación. Lo que recomiendo es que los ataquen cuando todas esas bestias quieran juntarse, pues cada cierto tiempo los pedoleón se forman en uno solo, para intentar buscarnos. Diría Mizuki, dando un atismo de esperanza en Fujimaru. Entonces esperaremos a que esas bestias traten de juntarse en uno, para atacarlos cuando estén descuidados y destruirlos con algunas de esas armas que tienes, ¿cómo se llamaba esa botella de fuego? Diría Ritsuka por su ignorancia a las armas de antes. Esas botellas de fuego que dices se llaman molotovs, úsenlas en las bestias. Su composición es similar al alcohol o al petróleo, por eso esos 4 pedoleons que les seguían murieron al instante. Diría Mizuki, aún con su tono serio. Justo en ese momento, en el exterior se escuchan los rugidos de los pedoleón, pues una enorme cantidad de ellos empiezan a ir en una sola dirección. Y mira, justo empezó. Diría Ritsuka con algo de humor. No es momento de bromear, jovencito, no hay tiempo que perder, tomen las molotovs, pero sobre todo, les deseo suerte, si se demoran, iré por ustedes. Diría Mizuki, mostrando algo de vulnerabilidad, pero confiaba plenamente en ambos chicos. Los 2 jóvenes de Chaldea asienten con la cabeza, aceptando lo que dijo Mizuki, y rápidamente se van del lugar, intentando buscar el lugar en donde los pedoleón se reunirán, evitando ser detectados. Mientras tanto en Chaldea, tanto Romaní y Da Vinci guía a ambos al lugar específico de las bestias, siendo una especie de túnel en el cual los pedoleón se empiezan a reunir, con el objetivo de convertirse en una bestia más poderosa. Aprovechen el momento, si logran acabar con todas esas bestias, o como dicen, pedoleons, la singularidad se acabará y salvarán el orden humano, les deseo suerte. Dice Da Vinci para animar a los jóvenes, con la fe de que lograrían enfrentar a las bestias. Después de unas horas, Ritsuka y Mash terminarían llegando al punto donde las bestias estaban empezando a fusionarse, listos para acabarlos de una vez. Acabemos con esto de una buena vez. Diría Ritsuka para lanzar los explosivos en el túnel, alcanzando a los pedoleones que estaban fusionándose, para luego empezarán a estallar, aparentemente muriendo todas las bestias. Perfecto, el objetivo ha sido eliminado. Diría Da Vinci con emoción al ver el túnel explotar, con las bestias aún adentro. Al fin, lo logramos, ya acabó esta locura. Diría Ritsuka cansado pero ya más tranquilo de pensar de que las bestias han sido eliminadas. Al fin, todo ha acabado. Diría Mash a su máster, ya más relajada. Pero tristemente, esa felicidad se desvaneció con un rugido. La bestia no había muerto. En cambio, esta apareció sobre el puente, ahora con un tamaño de aproximadamente 50 metros. No, esto debe ser una broma, ¿por qué no funcionó? Diría Mash con un toque de impotencia al ver que el plan no ha salido bien. En eso, Romaní vería desde Chaldea los datos de la bestia, viendo que por alguna razón ha adquirido una inmunidad al fuego por los anteriores pedoleones eliminados por el fuego. Creo que es por los pedoleons que antes habían sido eliminados, parece que solo ha hecho que el resto adquiera una inmunidad al fuego, como si fueran un enjambre. La bestia se levanta sobre el túnel, para fijar su atención en los 2 jóvenes, con intenciones de querer acabarlos. Rápidamente de sus tentáculos superiores cargaría una esfera de fuego, que se las tira a ambos, pero rápidamente Mash lo bloquea con su escudo. Entonces tenemos que pelear contra esa bestia. Dice Mash, determinada a enfrentar a la bestia. Pedoleón empezaría a lanzar sus tentáculos hacia los chicos, pero Mash los bloquea a cada rato, evitando que logra alcanzar a Ritsuka. Mientras tanto, Mizuki estaría preocupada por Mash y Fujimaru, pues estos habían demorado demasiado, pero la preocupación empeoraría al escuchar los rugidos de Pedoleón, sabiendo que las bestias consiguieron su objetivo de fusionarse. Rápidamente se iría de su refugio, comunicándose con otros supervivientes que iría sola, esperando llegar a tiempo. Durante la batalla de los integrantes de Chaldea con la bestia, Mash sigue bloqueando los ataques y tentáculos de Pedoleón, dando batalla a la enorme bestia, pues no dejaría que siguiera con vida. Pero ocurriría una tragedia. En un momento de la batalla, la bestia lograría separar a Ritsuka de Mash, para luego tomarla por desapercibida, sosteniendo a la peligrosa con un tentáculo enorme, alzándola, pero no para comérsela, sino para torturarla. Ahora, me estás lanzando ahora. Gritaría la peligrosa ante el dolor de la presión de los tentáculos de Pedoleón sobre su cuerpo, sintiendo como cada uno de sus huesos empezaba a fracturarse, ante la mirada aterrada de su compañero, sin saber qué hacer. A lo lejos, Mizuki veía la escena, completamente paralizada. Carajo, no he llegado a tiempo.
por la mente de Mash, ella solo quería intentar batallar una vez más, detener a la bestia sin importar qué. Mash lograría levemente zafar su agarre de la bestia, pero esta la lograría atrapar una vez más, esta vez para matarla de una buena vez. La sostiene fuertemente para luego lanzar a la peligrosa al suelo, sin piedad. Por alguna extraña razón, Mash sentiría una brisa algo relajante, aún en el piso, pero ya no sentía dolor, era como si se hubiera recuperado de la nada. Se levantaría, viendo que ya no está en la singularidad, y avanzando un poco, vería algo que simplemente no podía entender a simple vista. Era un templo. En medio de un bosque al atardecer. Mash no lo podía creer, ¿acaso esto era lo que veían los Servants al morir? ¿Acaso estoy muerta? Diría Mash, completamente confundida por ver el enorme templo frente a ella. Entra al templo Mash, busca la luz. Se oiría una voz en la mente de la peligrosa, cosa que la deja más confundida. ¿De qué luz habla? Rápidamente Mash baja, explorando más el templo, encontrando lo que parece ser esculturas de monstruos, y retratos de un humanoide que está enfrentando a unos monstruos. Mash seguiría caminando, aún confundida, mientras las voces siguen en su mente, cada vez más fuertes, como si estuviera más cerca. Hasta que estaría frente a una extraña escultura, pero que sobre ella había un objeto blanco, con algunos detalles en rojo, negro, gris y celeste, que a Mash le daba una extraña sensación de paz. Mash se acerca al objeto, pero de repente, este empieza a brillar de manera intensa, cosa que obligó a Mash a cubrirse los ojos, para rápidamente ser absorbida por la escultura extraña, convirtiendo a Mash en una esfera de luz que entraría en la estatua. Mash abriría los ojos, al sentir que está levitando, rodeada de una aura azul. Tenía una extraña sensación de paz. Hasta que de repente, una luz intensa aparece frente a ella, manifestándose un gigante plateado, igual que los dibujos del humanoide que estaba en el templo, de unos ojos enormes y brillantes, una especie de cresta, y unos brazaletes rojos con unas cuchillas doradas. ¿Un gigante? Plateado. ¿Acaso tú me estabas llamando? Pregunta Mash al gigante. El ser baja la cabeza para mirarla, para luego responderle. Así es, te he estado llamado, Mash Kirielait. Responde el gigante de luz a la chica. He visto toda tu valentía al enfrentar a Pedoleón, por cómo querías incluso dar tu vida por los demás. Eso me dio interés en ti, por lo cual, te salvé para que te vuelvas en mi Dunamist. Responde el gigante plateado a Mash, con un tono tranquilizador. ¿Me has escogido a mí? ¿Tú quién eres exactamente? Le pregunta Mash al gigante, aún queriendo entender a quién tiene al frente. Mi nombre es Ultraman Nexus, la forma previa a Ultraman Noah. Tú sabes que esas criaturas que has enfrentado no existen en tu mundo, los Pedoleón son bestias de mi universo, yo las he enfrentado con mis anteriores Dunamist, y tú eres la elegida de portar mi luz. Con ello, podrás proteger a las personas que más aprecies, gracias a los vínculos. Responde Ultraman Nexus, esta vez, convenciendo a la pelirrosa. Al escuchar las palabras de Nexus, Mash sonreiría, entendiendo que fue destinada a aportar este nuevo poder. Entonces acepto, Ultraman Nexus. Quiero proteger a mis compañeros, a mi máster. Quiero volver a ver a mi mascota Foe, y derrotar a esa bestia. Responde Mash, más determinada a aportar a Ultraman Nexus. Entonces, absorbe mi luz, y fusionate conmigo, Dunamist de Chaldea, Mash Kirielait. De vuelta en la singularidad, Fujimaru vería la escena completamente devastado, solo viendo que el escudo de Mash era lo único que estaba frente a él. Pero eso sería de sus últimas preocupaciones, pues Pedoleón ya había lanzado un tentáculo hacia él. Pero de repente, una especie de flecha de luz impacta en el tentáculo de la bestia, salvando al pelinegro. Ritsuka alzaría la mirada, para ver quién lo había salvado, viendo a un gigante plateado con cuerpo femenino, de tonalidades entre negro, gris y plateado, quien antes no estaba allí. El gigante observa a la bestia, quien ésta se voltea, viendo frente a quien le había atacado de sorpresa. ¿Pero qué? ¿Esa cosa acaso es un aliado? Se pregunta Romani desde la sede de Chaldea.
Tal vez, ese gigante ha salvado a Ritsuka, y se planta frente a Pedoleón, pero ¿acaso es un Servant? Se pregunta Da Vinci ante el momento. Tanto Pedoleón y el gigante plateado se colocan en posición de combate, ambos listos para dar el primer ataque. Nexus rápidamente va hacia la bestia, dando un salto, para patear a Pedoleón desde atrás. Rápidamente la bestia respondería de manera agresiva, usando sus tentáculos para golpear a Nexus, mientras este contraatacaba rápidamente en contra de Pedoleón, dando fuertes golpes y patadas a la bestia, ahora sí dándole serios problemas a la bestia. Este gigante me da una calidez enorme, yo confío en él, diría Fujimaru, empezando a dar gritos de apoyo al gigante. En un momento del combate, la bestia logra atrapar a Nexus con sus tentáculos, empezando a hacerlo tambalear. Aún así, Nexus resiste al ataque de su enemigo. Por favor resiste, tú puedes pelear, solo no te rindas, gigante plateado. Grita Fujimaru al gigante, mientras Mash lo escucha desde el interior de su forma de Ultraman Nexus, recibiendo ese empujón extra, aumentando aún más su luz interior. En eso, el escudo de Mash empieza a emanar una intensa luz, para luego dirigirse al brazo derecho de Nexus, en el cual, rápidamente el gigante usaría uno de sus cuchillas en los tentáculos de la bestia, cortándole los tentáculos a Pedoleón, liberándose. Para luego, tomando distancia de la bestia, para luego, utilizar por primera vez, su cambio de modo. Ese gigante acaba de cambiar de color al rosa. Se ve más poderoso, Diría Da Vinci al ver el cambio de color en el gigante, cambiando sus tonos plateados y negros a por uno rosado y púrpura, con aún sus toques de plateado. Rápidamente Nexus juntaría los brazos en forma de cruz, y luego, alzaría su brazo derecho al cielo, lanzando una enorme ráfaga de partículas azules, el cual empieza a crear una cúpula naranja que rodea todo el campo de batalla. Romaní y Da Vinci verían el evento desde Chaldea, viendo como Ritsuka también es absorbido por la cúpula naranja que está creando el gigante. Pedoleón intenta romperla con una esfera de fuego, pero falla, pues la cúpula parece ser indestructible. Después de unos minutos, Ritsuka se terminaría despertando al ser sacudido por otra persona. Vamos, levántate, mira a tu alrededor, ¿qué mierda es este lugar? Diría Mizuki, quien también había sido absorbida por la cúpula naranja. Fujimaru al levantar la mirada, ve un paisaje rocoso, con lo que parece ser rocas azules brillantes, y un cielo azulado. De repente, se escucha un fuerte estruendo, acompañado del rugido de Pedoleón, y al voltear, vería al gigante en plena pelea contra la bestia. La batalla era muy intensa, tanto Pedoleón y el gigante plateado se daban con todo, tanto golpes, latigazos y patadas se escuchaban en todo el campo de pelea. Ritsuka y Mizuki veían todo desde lejos, como meros espectadores, y por parte de Romaní, él solo analizaba el modo de pelea del gigante y de la bestia, viendo que el gigante estaba tomando ventaja. Parece que el gigante se ha vuelto más fuerte físicamente después de cambiar de color, parece que todo su poder se distribuye a partir de luz, y parece que esta nueva dimensión está llena de energía lumínica para el gigante. Rápidamente Nexus hace retroceder a Pedoleón varios metros para luego seguirle dando patadas y golpes certeros a la bestia, causándole demasiado daño. Pero en un descuido, Pedoleón lanzaría una especie de luz roja que hace volar a Nexus hasta hacerlo caer. Sin perder tiempo, Pedoleón empezaría a atacar a Nexus con sus tentáculos, pero rápidamente Nexus los esquiva, para luego darle una fuerte patada a Pedoleón, mandándolo contra una montaña. Sin perder tiempo, Nexus crearía una especie de tornado dorado, el cual se lo lanza a la bestia, dejando a Pedoleón medio enterrado en el suelo, para evitar que la bestia pueda escapar. Rápidamente el gigante plateado convocaría una especie de escudo similar al escudo de Galahad que usaba Mash, solo que en un tamaño similar al de Nexus, el cual rápidamente crea unos hilos de luz en los extremos del escudo, y rápidamente se lo lanza a Pedoleón, el cual, el resultado fue devastador.
pedoleón sería partido en dos sin problemas, y luego, la bestia explotaría y volaría en el cielo partículas azules espaciales. Ritsuka quedaría asombrado por el ataque final del gigante. Luego, Nexus voltearía la cabeza para ver a Ritsuka, asintiendo en forma de aprobación, con Masha dentro de Nexus, sintiendo alivio al ver a su máster a salvo. Y luego, Nexus empieza a desaparecer, y con él, también el mundo alterno del combate. Después de unos minutos, Ritsuka terminaría despertando nuevamente, viendo que está en la singularidad normal, sin ninguna señal de pedoleón ni del gigante plateado. En eso, recibiría un mensaje de que la bestia había sido eliminada, por lo cual significa que la singularidad ya había acabado. Pero aún así, Ritsuka se veía triste, pues pensaba que su compañera Mash había muerto. Hasta que, se escucharía como si el escudo de Mash se levantara, pues resulta que ella estaba allí, como si nada, estaba ilesa, viva aún. Rápidamente Ritsuka se fue a abrazar a Mash, llorando por ver a su compañera frente a él, aún con vida. Sempia, tranquilo, estoy aquí, no llores. Diría Mash abrazando a su compañero. Espera, ¿aún sigues viva? ¿Cómo es eso posible? Dice Mizuki, confundida, mientras en el intercomunicador, Romani y Da Vinci quedaban asombrados al ver a Mash con vida. La verdad, es que ni sé por qué sigo viva, creo que Ultraman Nexus me había salvado. Dice Mash, confundiendo un poco a los presentes. ¿Ultraman Nexus? ¿Te refieres al gigante plateado? Dice Ritsuka con un toque de confusión. Así es, Senpai, así le puse de nombre. Ultraman Nexus. Dice Mash, con su sonrisa cálida de siempre. Entonces, creo que Mash ya dio la palabra, ese será su nombre. El nuevo nombre del gigante plateado será Ultraman Nexus. Dice Da Vinci, con un toque de emoción. Ya de noche, en Chaldea, Mash estaba en su habitación descansando, pues este día fue raro e intenso, sobre todo por la bestia pedoleón. Al levantarse levemente, frente a ella aparecería nuevamente el mismo objeto de transformación. Este es el Evoltruster Mash. Ahora te pertenece. Dice la voz de Nexus en la mente de la peligrosa, entendiendo su nuevo propósito. Pues ella, no solo es la actual de Mr. Van de Galahad, pues ahora también, es el gigante de la luz, el gigante de los vínculos. Ultraman Nexus.「でもいつもここ